Gracias, Señor Jesús Santo. Gracias, Señor. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Amén. No hay mejor lugar que estar caminando en espíritu y en verdad. No hay mejor lugar que donde estamos, porque aquí nos congregamos, aquí donde alabamos a Dios, aquí donde recibimos palabra de Dios, acá donde Dios nos instruye, donde Dios los tranquiliza, donde Dios los administra. Amén. Amén. Así que este es un buen lugar donde estamos, porque la palabra de Dios dice que debemos congregarnos. Buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor, pueden tomar asiento. Amén. Amén. También saludo a los hermanos que están conectados en el nombre de Jesús, a cada uno de ellos, hermanos, conocidos, familiares, los saludamos en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios, porque Él es bueno. Hasta ahora Él nos ha acompañado. Han habido tiempos de refrigerio, han habido tiempos de prueba, han habido tiempos de desierto, han habido tiempos de tormenta, han habido tiempos de enfermedad, han habido tiempos de contentamiento. O sea, estamos bien. Porque dice que vamos a estar en este mundo y vamos a padecer. ¿O no? Así es. Por lo tanto, estamos bien, pues. ¿Y quién los podrá separar del amor de Dios? ¿Quién los podrá separar? Un problema, una dificultad, una enfermedad. Nada dice que los podrá separar del amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo llena. Amén. Así que le doy gracias, Señor, porque Él es bueno. Bien, vamos a escuchar lo que Dios tiene esta tarde para con nosotros. Y la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Y miren el título, un título bien agradable para todos nosotros, un título que edifica, un título que da contentamiento, un título que nos ayuda. ¿Y sabe cómo es el título? No más excusas. Amén. No más excusas. Oye, todos nosotros tenemos excusas para todo, ¿no es cierto? Para todo. Hay excusas para todos los gustos. Pero el peor obstáculo para la madurez de un cristiano, ¿sabe qué es lo que es? La desobediencia, que es la excusa. Somos buenos para la excusa, ¿no? Así es. Así es. Y eso significa desobediencia. Excusa significa desobediencia. Y curiosamente, hermanos, y en esto está la razón, cuando se predica sobre las promesas de Dios para nuestras vidas, o se comparten mensajes positivos, decenas de personas reaccionan con agrado. ¿Sí o no? Cuando la prédica es bonita, que la bendición, que la prosperidad, y que Dios está con nosotros, si Él está con nosotros, que Él contra nosotros, y que Dios abrirá la ventana de los cielos y lo va a bendecir hasta que sobreabunde, y lo espera allá en el cielo, mal de cristal, calles de oro, y oiga, las prédicas son bonitas, ¿no es cierto? Son con agrado. Y mostrando la aprobación. Sin embargo, cuando se predica sobre los temas como la frase anterior, a muchos les incomoda o simplemente no les gusta. ¿O no? Cuando se dice no más excusa, ¿por qué me molesto? ¿Por qué me molesto si yo no ando con excusa? Es porque ando con excusa. Si hermano, yo no me puedo molestar por algo que yo no estoy haciendo. ¿Sí o no? En el pasaje bíblico de Lucas, hermano, nos lleva a Jesús a considerar una parábola que nos ayuda a entender con claridad esto de la excusa. Lucas 16, en el nombre de Jesús. Lucas 16. Lucas 16, 19 al 31. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Todos lo acordamos, si tenemos ahí en el Evangelio. A ver, ¿lo tiene, hermana, no? Sí. Ya léalo, por favor. Lucas 16. 16, 19 al 31. Es largo, pero pongan atención, por favor. Del 19 al 31 dice: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas
cosas. Hacía fiesta todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día, el hombre pobre murió, y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, y el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentados junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro mucho en este fuego. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que sí volverán a Dios. Y el 31 dice: Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Amén. Bueno, resumiendo, si no lo entendieron y si lo entendieron poco, este era un hombre rico, un hombre pobre. El rico tenía para banquete, no hacía una vez a la semana, sino que hacía banquete todos los días. El rico tenía una enfermedad y él lo único que quería que por último las migajas que caían de la mesa puedan alimentarse, pero ni eso, porque hasta los perros hacían de banquete de él porque lo lameaban, porque tenía el problema en su piel. Y el hombre tenía tanto que no se preocupó de su vida. Y partió de este mundo y también este varón, el pobre, partió. Ahora, el pobre partió con el Señor. El rico se fue a sufrir. Tanto así que el rico en un momento le dice al varón: ¿sabe qué? Por último el dedito, no, del pie que se moje este varón y vaya para allá porque me estoy quemando aquí. Entonces él dice que no, porque el lugar donde están hay una separación que ninguno de los dos puede pasar al otro lado. Y entonces este varón, sabiendo lo que estaba sufriendo, le dice: pero sabes, mira, envíalo allá a la tierra, yo tengo 5 hermanos para que le hablen. No, le dijo, porque no va a ser así, porque tú tuviste el tiempo que se tardara, no hiciste caso, y ellos, si no son capaces de escuchar a Moisés y a este otro varón, menos van a escuchar a alguien que viene de la muerte, porque él pensaba que si este varón resucitaba y iba allá, a lo mejor iba a decir: este viene de los muertos. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que todos nosotros tenemos la oportunidad en esta tierra, estamos teniendo la oportunidad de caminar en espíritu y en verdad, pero nosotros pensamos que tenemos la vida comprada, y no es así. Nosotros en cualquier momento, hermano, podemos partir de este mundo, ¿sí o no? En cualquier momento podemos partir de este mundo. Aquí nadie puede decir: no, es que yo estoy seguro que yo voy a durar harto tiempo, o yo voy a ¿cuánto se llama? Yo sé cuándo voy a partir. No es así, nadie sabe cuándo va a partir. El asunto, hermano, es qué condiciones partimos acá de la tierra. Acá muchos de nosotros somos bien altaneros, pensamos que tenemos el cielo comprado, porque pensamos que un día recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pensamos que porque un día el Espíritu Santo vino a nuestra vida, entonces tenemos comprado el cielo. Nadie tiene comprado
entrado al cielo. Así es. Nadie. Así es. Menos el arrogante, menos el soberbio, menos esas personas que son desobedientes. Hay personas que dicen, no, si yo, la verdad que yo camino en el espíritu y en verdad. Eso es jactancia. Porque el único que sabe quién camina en el espíritu y en verdad es Dios. Y muchas personas se jactan de que sí caminan en el espíritu y en verdad, sí que están haciendo las cosas bien. Y hermano, no es así. Vamos a llegar el tiempo de partir de este mundo y ahí Dios nos va a subir a la balanza del sí y del no. Y Él va a pesar porque dice que Él sabe quién son los escogidos. Él sabe quién son los salvos. Tú ni yo sabemos que somos salvos. ¿Me entiendes o no? Por lo tanto, hay algunos que predican salvo, siempre salvo. Eso no es así, hermano. La salvación se puede perder si yo no camino en espíritu y en verdad. Si yo me vuelvo al mundo, yo puedo perder esta salvación. Entonces, hermano, lo más triste de esta historia es que el hombre rico sabía que la miseria de Lázaro. Lo más seguro es que él lo veía a diario cuando salía de su casa. Pues, hermano, la palabra dice que él hacía banquete todos los días, pero aún conociendo la necesidad del mendigo, pudiendo hacer algo por él para ayudar, el hombre rico no hizo nada para ayudarlo, nada. Y nosotros, hermanos, estamos igual que el hombre rico. Nos importa un bledo el vecino que no tiene a Cristo Jesús en nuestro corazón. Nos importa un bledo el compañero de trabajo que no tiene a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Porque vivimos indolentemente. Porque pensamos que tenemos a Cristo Jesús y si vivimos como vivimos, todo está bien. No es así, hermano. A veces somos malos testigos. A veces somos pésimos testigos del Evangelio de Jesucristo. Porque aún creyéndolo ser cristianos andamos chismeando. ¿Cuántos son buenos para el chisme? Si es así, hermano, y a veces uno no se da cuenta cuando empieza a caer en el chisme. Oye, te cuento que se quiere la hermana tanto, te cuento que el hermano tanto, te cuento que el pastor, te cuento que mi vecina, y hermanos somos chismosos. Uno dice sin querer queriendo. No, lo que pasa es que el chisme está dentro de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y somos chismosos, hermano, cuando las cosas no se nos dan a nuestro agrado, a nuestro gusto. Cuando queremos, hermano, cuando somos resentidos como cristianos, entonces la lengua dispara, pero como dice la palabra de Dios, la lengua dispara nomás cuando estamos resentidos con la iglesia, cuando estamos resentidos con el pastor, cuando estamos resentidos en la familia, disparamos nomás, a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón. Hermano, no hay temor de Dios cuando la persona habla en contra de su prójimo. Porque cuando hay temor de Dios, hermano, las personas no hablan. Pero cuando hablan así es porque lo que hay en su corazón. Dice, hermano, que el hombre y la mujer que está en Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, de su corazón salen buenas cosas. Tiene un corazón de misericordia, tiene un corazón de amor, ese amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Pero un corazón, hermano, que está lleno de soberbia, lleno de desobediencia, nada bueno va a salir de ese corazón. Es así, lo dice la palabra de Dios. Hermano, mueren los dos y uno no tuvo compasión del otro. No tuvo compasión, no tuvo generosidad. Entonces, hermano, el que no tuvo compasión, el que se gozaba, el que se divertía aquí en la tierra, se fue a un lugar terrible, terrible. Donde muchos vamos a llegar si no caminamos verdaderamente en espíritu, en verdad, si en verdad no tomamos nuestra cruz, si en verdad no somos verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Entonces, hermano, aquí viene la parte donde quisiera que nos centremos en esta reflexión. A Abraham, ante la petición del hombre rico, le contestó de la siguiente manera: ya tienes a Moisés y a los profetas, que lo hagan caso a ellos. No le harán caso al padre de Abraham. Hermano, y esto es una verdad. Mira, nosotros nos gusta de vivir de cosas que no conocemos. Se te predica la palabra de Dios, se te enseña la palabra de Dios, y muchos son duros de seguir. Muchos son duros de obedecer.
Y aun cuando viene alguien connotado de otra ciudad, de renombre, como un profeta, un apóstol, un gran pastor, oye, se llenan los lugares, lo respetan los lugares. Esos mismos que dicen amén, ahora dicen amén doble. Esos que dan medio salto, cuando viene un hombre de Dios de su lugar, dan 10 saltos más. Porque vienen las emociones, viene todo esto, y el hombre vive más por emoción que por convicción. Pero después, ¿cuántos han ido a retiro? ¿Cuántos han ido a convicciones? Y han seguido la misma vida de siempre. ¿Por qué? Porque han sido por emoción. Aquí le decía a este varón, a este hombre rico, oye, mándalo allá, por favor, llévalo allá, a este hombre, a este pobre, para que cuente testimonio. Oye, le dicen, no van a escuchar a Moisés, que lo tienen ahí, menos van a escuchar a este hombre. ¿Me entienden? Oye, tienen a un pastor, tienen a un predicador, lo escuchan martes, jueves, domingo, y así caminan. Viene otro hombre, tampoco caminan. ¿Por qué, hermano? Porque no quieren negarse, no quieren tomar su cruz, porque no tienen identidad. Porque un hombre con identidad, hermano, sabe cómo caminar. Una persona con identidad sabe lo que es. Una persona con identidad sabe lo que vale. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado historias que un hermano cristiano, una hermana cristiana, Dios lo llevó al infierno, Dios lo llevó al cielo, y qué bonito, y el testimonio que acá, y hermano, pasa media hora y todos lo olvidamos y seguimos viviendo igual? ¿De qué me sirve el testimonio, hermano? Si yo soy el que tengo que vivir, yo tengo que dar fruto, yo tengo que verdaderamente moverme en el espíritu y en verdad. Hermano, ¿qué saco con que me vengan a contar historias de que alguien fue allá al cielo, que Dios lo llevó al infierno y que Dios le mostró que allá había tal persona y tal persona? Si nosotros no caminamos, si nosotros no nos negamos, vamos a llegar allá mismo. ¿O no te basta con el infierno que vivimos acá a veces? ¿O no te basta con las cosas que vivimos acá a veces? Y que no nos negamos, no tomamos nuestra cruz. ¿Por qué, hermano? Porque somos así. Somos desobedientes. Nos gustan las cosas a nuestra manera. Nos gusta un evangelio a nuestra manera. Si es así. Hermano, muchas cosas nos pasan porque no hacemos las cosas como deberíamos hacer. La misma gente, ¿cuántos de nosotros estamos enfermos hoy? Yo estuve más que enfermo. Pero ¿saben qué? ¿Cómo me mejoro? Lo natural a lo natural, lo espiritual a lo espiritual. Creyendo en Dios, pero me dieron unos remedios. ¿Y cómo hago el tratamiento? ¿Lo hago a media? Tengo que hacerlo completo y la mayoría lo hacemos a media porque tomamos 2 o 3 pastillas, nos sentimos bien, ya me siento bien. No es así, hermano. No es así. Muchos no cuidamos este templo del Espíritu Santo, lo alimentamos mal, lo maltratamos, no lo cuidamos. No lo cuidamos lo natural, no lo cuidamos lo espiritual. Y tenemos que cuidar este cuerpo. Tenemos que cuidar este cuerpo. Hermano, tenemos que ser renovados en espíritu y en verdad en nuestra mente. ¿Y en quién estamos dando en nuestra mente? Cuando debiéramos buscar las cosas de Dios, todavía estamos buscando las cosas del mundo. Todavía no contamos con cosas del mundo. Todavía, hermano, nos gusta infectarlos con cosas del mundo. Y Dios dice, están en este mundo, pero no son de este mundo, pero la porfiada, dale con buscar las cosas del mundo. Dale con hacer las cosas del mundo. Y después, hermano, queremos levantar manos santas, queremos glorificar a Dios, queremos exaltar a Dios. Y la cosa no es así, hermano. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros, hermanos, somos así. Entonces, hermano, ante la petición del hombre rico, le contestó de la siguiente manera. Ya tienen a Moisés. Hermano, ¿qué esperamos nosotros para caminar en espíritu y en verdad?
¿Le haríamos caso si estuviera Moisés acá? Oye, si cuando estaba Moisés, ¿acaso le hacía caso al pueblo? Hermano, Moisés iba a buscar la presencia de Dios y cuando bajaba estaban adorando un becerro. Oye, estaba Moisés ahí mismo, hermano, traía las tablas de Dios y el pueblo de Dios renegaba, decía, mejor éramos esclavos. Cuando Dios nos estaba sacando a una tierra prometida, a una tierra de libertad. Pero ¿se dan cuenta cómo somos nosotros? Dios en su palabra, hermano, nos da palabras de libertad, de sanidad y de muchas bendiciones, pero no la vivimos, hermano, no la vivimos. ¿Sabe por qué? Porque por la desobediencia no alcanzamos a entrar en el reino de Dios y su justicia. Porque somos desobedientes y los llevamos de excusa en excusa. Hermano, ¿cuántas veces tienes que decirlo? Haz esto porque de esto te va a ir bien. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hacemos lo que nos dice hacer? Hermano, es que la palabra lo dice. Muchos dicen, a mí no tienen nada que mandarme. Entonces, hermano, no puede ser parte del reino si no te quieres sujetar. No puede ser parte del reino si no quieres obedecer. Porque, hermano, los obedientes son, dice Dios, de Él. Los desobedientes no forman parte de Él. Y tenemos excusa, hermano, excusa tras excusa. La excusa, hermano, no va a salvar a nadie. El único que salva es Cristo. Pero la excusa no salva. Pero ahí estamos con excusa, ahí estamos con excusa. De todo lo excusamos, hermano. No le hagan caso, hermano, a la palabra de Dios, que le está redarguyendo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye. ¿Te acuerdas cuando le abriste tu corazón a Cristo Jesús? Fue porque el Espíritu Santo tocó tu corazón. Entonces, hermano, todas las frases llaman de inmediato mi atención y no podemos pasarla por alto. Ya tienen. Y, hermano, tenemos que hacer caso a lo que Dios está diciendo. Si Dios esta tarde está diciendo no más excusa, ¿lo vamos a seguir excusando? De seguro que sí, muchos van a seguir excusando. Ay, que yo no puedo salir de esto. Excusa. Ay, que esto es más superior que yo. Excusa. Ay, que usted no está en mi cuerpo. Excusa. Ay, que usted no pasa lo que yo estoy pasando. Excusa. No es que esto es difícil. Excusa. Lo llevamos pura excusa, hermano. Pura excusa. ¿Y por qué? Porque somos carnales desobedientes. El obediente no se excusa. El obediente, hermano, activa. El obediente obedece a la palabra de Dios y le hace un estilo de vida. Dios le habla al esposo. El esposo se llena de excusas. Porque ¿sabe qué? Todavía tienen alguno el espíritu ¿de qué? De Adán. La esposa que me diste. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no fue la esposa que Dios nos dio? Sino que nosotros la elegimos. Y mira, qué atrevido Adán. Atrevido como muchos de nosotros. La esposa que me... ¿Tú crees que Dios se equivocó con la esposa que le dio a Adán? No. No se equivocó. Hasta que escuchó lo que no tenía que escuchar la esposa. Y muchas esposas escuchan donde no tienen que escuchar. Y ahora, como está el tiempo de la mujer, entonces ahora 100 leyes de la mujer, 120 leyes le favorecen. Hermano, en el reino de Dios, la única ley que le sirve a la mujer es la palabra de Dios. Dios, amén. Y al hombre, hermano, la única palabra que le sirve es la palabra de Dios. Yes, amén. Es así. Y si te incomoda, hermano, es porque lo único que estás teniendo en tu vida es excusa. Yo te digo, en el Evangelio de Jesucristo nunca existió el machismo. Nunca. Dios siempre ha dicho al hombre, trata a tu esposa como vaso frágil. O sea, hermano, no así, no. Tiene que ser sabio para tratar a su esposa. No tiene que ir a la confrontación con su esposa.
tiene que preocuparse de su esposa. Tiene que darle el lugar que le corresponde a la esposa. Pero el hombre, hermano, se excusa de todo. Hay esposos que son apretados por la esposa. Le duele comprarle algo a la esposa. Pero por fuera, por fuera abren la billetera solo. Pero en la casa son miserables. Hay esposas, hermano, que por fuera, amables, pero en la casa. Entonces, hermano, el hombre rico no pecó por ignorante. Como nos queda claro en la palabra, el hombre rico sabía lo que Dios esperaba de él, pero decidió no obedecer, porque pensó que su desobediencia no tendría explicaciones negativas en su vida. Sus riquezas materiales lo habían cegado a las eventuales consecuencias de su pobreza espiritual. Su abundancia material, que como nos aclara la historia, fue pasajera. No le permitió ver su escasez espiritual y moral que tendría repercusión en su vida. Hermanos, nosotros somos iguales. ¿Sabe por qué vivimos así indolentemente? Porque como nos llegan las bendiciones, nos llega el trabajo, nos llega la comida, nos llega la ropa, somos livianos, pensamos que eso lo tenemos porque lo tenemos que tener y porque Dios tiene que bendecirnos. El hombre rico, hermano, como buen judío, tenía que haber escuchado muchas veces lo que Dios esperaba de su gente en respecto a la compasión y ser generoso. Mira lo que dice Zacarías 7, 9 y 10. Zacarías 7, 9 y 10. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros somos indolentes. No nos amamos nosotros mismos. Si, hermano, Dios viera, o sea, si tú te dieras cuenta de lo que Dios ve en nuestros corazones. Nosotros no vemos, hermano, lo que Dios ve. Por eso que somos así. Zacarías 7, 9 y 10 dice. Zacarías 7, 9, 10 dice: no maltraten a nadie ni hagan daño a los demás. En vez de hacer planes malvados, cuiden de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y de los refugiados. Dice, la primera parte que dice, no maltraten a nadie. No maltraten a nadie. ¿Y qué es lo que es a nadie? A nadie. ¿Y cuántos hermanos nos maltratamos nosotros mismos en el hogar? ¿Cómo nos maltratamos en el mismo hogar? Hermano, Dios, para que tengamos claro, a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. No, no. Tú puedes, hermano, tramar cosas. Tú puedes tener mala actitud en tu casa con los tuyos. Y tú puedes ser el hipócrita más grande en tu casa. Pero Dios conoce tu corazón. Y vamos a tener que dar cuenta, hermano, en todo. En todo. Mire, hermano, Dios es un Dios de amor. Pero también es un juego consumidor. A nosotros que tenemos hijos, hermano, Dios nos va a llamar y nos va a dar cuenta cómo administramos, cómo tratamos a esos hijos. Y no lo vamos a escapar, escuchen esto. Ningún papá, ninguna mamá, si una mamá malcrió a su hijo, si un papá no le puso freno a su hijo, va a caer la ira de Dios sobre él. Si un papá o una mamá trató mal a su hijo, va a caer la ira de Dios sobre ese papá, sobre esa mamá. Y téngalo por seguro porque la palabra de Dios lo dice. Pobre de aquellos que le hagan algo a uno de mis pequeños.
Hermano, tenemos que dar cuenta a Dios por todo. La cosa no es livianamente como nosotros pensamos. Hermano, nosotros como trabajadores vamos a tener que dar cuenta a Dios cómo fuimos como trabajadores. Habemos muchos cristianos, hermano, que todavía actuamos como mundanos frente a nuestro patrón. Está nuestro patrón y somos los mejores trabajadores. Y se va nuestro patrón y somos la joyita que provocamos a los demás compañeros de trabajo que se revolucionen contra el patrón. Si es así, algunos todavía andan metidos, hermano, en revolver el gallinero en el trabajo. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores. Pacificadores. Aún en la iglesia, hermano, hay gente que es pacificadora, pero hay gente que está revolviendo la iglesia. Está provocando, hermano, que los hermanos estén unos contra otros. Hay mucha gente, hermano, que está engañada por el diablo. Y le es fácil de hablar de los hermanos en la iglesia con la gente del mundo. Por eso que la gente del mundo no llega a Cristo Jesús, porque nosotros somos los mismos que los corremos. En vez de hablar bien de la iglesia, en vez de hablar bien del hermano, en vez de hablar bien del líder de la iglesia, muchas veces, hermano, hablamos cosas de lo que hay en nuestro corazón y no las verdades. Desprestigiamos al evangelio. No, yo no desprestigio el evangelio. Yo hablo del pastor, yo hablo de los hermanos nomás. Oye, cuando tú hablas de un hermano, estás hablando de ti mismo. Porque tú eres del cuerpo de Cristo Jesús. Y tú estás hablando de lo que hay en tu corazón. Hay algunos que dicen, yo me voy porque no hay amor. ¿Sabes? Si tú no tienes amor, vas a sentir que no hay amor. Si es así de simple. Porque si hubiera amor en ti, entonces ese amor estaría llenando todo en todo. A través de los profetas, Dios le recordó a lo que él esperaba. Y le dijo, tú tuviste tu tiempo, los demás van a tener su tiempo. El problema, hermano, que nos vamos de excusa, porque no es falta. Aquí es desobediencia. Aquí no se trata de ignorancia, se trata de excusa. Entonces, hermanos, preguntémoslo otra vez. ¿Estamos presentando nuestra vida como ofrenda de alabanza al Señor por medio de nuestra obediencia responsable a Dios? ¿O al igual que el hombre rico estamos ignorando lo que Dios demanda de nosotros, que pensamos que nuestro acto no tiene consecuencia en la vida actual y en el venidero? Pensamos que estamos teniendo